Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte. Estoy a cargo del Servicio de Consultas Académicas de Filosofía. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves como hoy de 5 de la tarde a 7 de la noche. El día de hoy vamos a desarrollar las preguntas que corresponden a la guía de evaluación correspondiente a la semana 13, que es la que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el especial. Un momento, por favor, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Hola, Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor, ¿me podría ayudar con la pregunta 6 del boletín de esta semana, por favor? Sí, claro que sí. Dame un segundo, por favor. Justo estaba buscando el, el archivo de la semana 13. Un ratito, por favor, ¿ya? Sí, profesor. Ya, Araceli, ya encontré el archivo. ¿Qué pregunta es? La pregunta 6, profesor. La pregunta 6, ya. Un segundo. Dime, ¿puedes ver el documento que estoy presentando? Sí, profesor. Ya voy a leer el enunciado, ¿ya? Se puede señalar una notable semejanza entre aquella idea kantiana según la cual no hay nada que pueda ser tenido sin restricción por bueno, a excepción de la buena voluntad, y la idea de la, la respuesta está en la alternativa A. Moore acerca de lo indefinible que es el bien, ¿no? Eh, Solución, dice, ¿no? En ambos casos, en la ética kantiana y en la de Moore, se resalta la imposibilidad de definir racionalmente al bien, ¿no? De definir racionalmente al bien, ¿no? Claro, Kant sostiene que el bien no se puede definir, digamos, eh, racionalmente, ¿no? Eh, es difícil determinar con toda precisión qué es el bien. Lo que sí podemos, dice él, ¿no? O sea,
Lo que sí podemos es, en todo caso, saber que una acción es buena porque es hecha con buena voluntad, ¿no? Es decir, toda acción que es hecha con buena voluntad es buena según Kant, ¿no? Eh, Independientemente del resultado que tenga dicha acción, la acción es buena, ¿no? Porque claro, o sea, yo puedo querer, por ejemplo, eh, si me aviento a una piscina para salvar a un niño que se está ahogando, lo que yo quisiera es salvarlo, ¿no? ¿No es cierto? Lo que yo quisiera es salvarlo. Pero puede Sí, ocurrir que en mi intento no lo logro, ¿no? El niño se ahoga. Pero igual mi acción es buena, siempre y cuando haya sido por buena voluntad. O sea, queriendo hacer el bien, ¿no? Queriendo hacer el bien. Ahora, en la ética de Moore, eh, claro, el bien es indefinible, pero por otras razones, ¿no? El bien no se puede definir porque desde su perspectiva solo se puede definir aquello que se puede descomponer, ¿no? A partir de sus partes se puede definir, pero el bien es, digamos, algo que carece de partes, ¿no? Eh, por lo tanto, no se puede definir, solo se le intuye, ¿no? Solo se le intuye. Eh, por ejemplo, yo puedo definir qué es un árbol a partir de sus partes, ¿no? Yo sé que el árbol es un vegetal, tiene color, sus hojas tienen color, tienen forma, el tronco tiene color, tiene forma, tiene peso, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de ahí yo puedo elaborar una definición, ¿no? Lo mismo pasa con la idea de hombre, ¿no? El hombre es un ser, digamos, inteligente o racional, ha salido de la naturaleza, si es que esa es mi idea, ¿no? Por lo tanto, es un animal. Entonces puedo definir al hombre como animal racional, ¿no? ¿Correcto? Yo puedo definir, digamos, cierto, ciertas cosas a partir de sus partes, ¿no? Pero en el caso del bien no se puede porque el bien es indescomponible, ¿no? No se le puede descomponer, por lo tanto, no puedo definir qué es el bien, ¿no? Solo lo puedo intuir, ¿no? Por ejemplo, yo sé que una acción, digamos, es buena a partir, por ejemplo, de casos concretos como, por ejemplo, cuando una madre, ¿no? Le da de lactar a su hijo, ¿no? Para calmar su llanto, ¿no? O, por ejemplo, yo sé que una acción es mala cuando, por ejemplo, un hombre agrede a pega a un animal indefenso, ¿no? Entonces, eso es el mal, ¿no? Entonces, ahí está la semejanza, ¿no? Entre la idea kantiana de bien y eh, la idea de Moore acerca de bien, ¿no? ¿Se entendió, profesor, Araceli? eh, profesor, cuando tuve clases de filosofía, mi profesor dijo que Kant sí podía conocer el bien mediante la razón. Claro, pero acuérdate que Kant sostiene que solo podemos conocer los fenómenos, no los noumenos. ¿Recuerdas? Sí, ¿Recuerdas? Kant dice, solo podemos conocer los fenómenos de las cosas, ¿no? O sea, aquello que se presenta a nuestros sentidos, ¿no? Fenómeno quiere decir lo que se conoce con los sentidos, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, Eh, profesor. eh, repito. Entonces, repito, ¿no? Yo puedo conocer el fenómeno de las cosas, pero no el nómeno, no su esencia, ¿no? No conozco su esencia, ¿no? ¿Y el bien qué cosa es? El bien es un nómeno, ¿no? ¿Entiendes? Algo esencial, ¿no? Entonces, eh, solo podemos saber que estamos obrando bien cuando lo hacemos por buena voluntad, ¿no? Profesor, entonces Kant y Moore hablan sobre que no se puede conocer el bien, entonces, ¿no? Mediante la razón. Claro, hay una semejanza, pero cada uno tiene su propia forma de entenderlo, ¿no? ¿Entiendes? Hay una, digamos, hay una semejanza, ¿no? Pero cada uno tiene su propia idea acerca de lo bueno, ¿no? En el caso de Kant, ¿cómo podría llegar a entender que no se podría conocer el bien para él? ¿Perdón? En el caso para Immanuel Kant, ya que no se puede conocer mediante la razón, ¿cómo podría definir su filosofía en la ética, ¿no? Porque el de Moore sí conozco, pero en el caso de Kant no. Claro, la ética kantiana es una ética racionalista, en efecto, ¿no? Es una ética racionalista, pero tiene sus bemoles, pues, ¿no? Tiene, tiene su forma de entender, ¿no? Para Kant, vuelvo a repetirte, no sé qué es el bien moral en sí mismo, racionalmente, pero sí sé que estoy actuando bien cuando lo hago queriendo hacer el bien, ¿no? Sí, comprendo. Ah, Está bien, profesor. ya, no sé si tienes otra pregunta. No, profesor, gracias. Ya, ok, gracias. Bueno, voy a compartir el archivo de la semana 13 para desarrollar las preguntas de la guía de evaluación, ¿ya? Bueno, ahí estamos viendo los ejercicios de clase de la semana 13. A propósito, creo que es importante que recordemos que esta semana el tema en general que se está trabajando es ética, ¿no? Ética. Muy bien, entonces vamos a la parte de la lectura complementaria, ¿correcto? La palabra moral puede tomarse en dos acepciones diferentes, con referencia directa al comportamiento humano y a su calificación como moral o su contrario, inmoral, y como la parte de la filosofía moral, moral a secas también, escrito con mayúscula o ética, que se ocupa del comportamiento humano en cuanto bueno o malo. Generalmente en los libros de ética se suele afirmar que el objeto de esta son los actos humanos, pero como ya expliqué en mi ética, tal definición nos hace pensar en la vida humana como una sucesión atomizada de actos independientes los unos de los otros. Ahora bien, así se prejuzga una concepción de la moral que, a mi juicio, no es verdadera. Lo que yo haga ahora depende, en buena parte al menos, de lo que he hecho antes. Mis actos anteriores me han abierto unas
posibilidades de acción y obturado otras. Además, como veremos, adoptar, como casi todos hacemos, un patrón de existencia, un wave of life, un modo de vida, otorga si es mantenido. Consecuentemente, un estilo unitario a nuestros actos sucesivos. Naturalmente, esto no elimina la realidad de que en determinados momentos haya que tomar decisiones, llevar a cabo una elección, lo que da lugar a un acto o varios actos que con razón llamamos decisivos. Pero la palabra comportamiento o conducta cubre también como neutral este ámbito de los actos aislados y decisivos, en tanto que la palabra actos tiende a hacernos olvidar la conexión mayor o menor, pero en alguna medida presente siempre entre todos ellos. Bueno, esta lectura está sacada del libro Propuestas Morales de José Luis Aranguren. A ver, vamos a volver a leer, ¿ya? La palabra moral puede tomarse en dos acepciones diferentes, con referencia directa al comportamiento humano y a su calificación como moral o su contrario inmoral, y como la parte de la filosofía, filosofía moral, moral a secas también, escrito con mayúscula, o ética, que se ocupa del comportamiento humano en cuanto bueno o malo. Generalmente en los libros de ética se suele afirmar que el objeto de esta son los actos humanos, pero como ya expliqué en mi ética, tal definición nos hace pensar en la vida humana como una sucesión atomizada de actos independientes los unos de los otros. Ahora bien, así se prejuzga una concepción de la moral que a mi juicio no es verdadera. Lo que yo haga ahora depende en buena parte al menos de lo que he hecho antes. Mis actos anteriores me han abierto unas posibilidades de acción y obturado otras. Además, como veremos, adoptar, como casi todos hacemos, un patrón de existencia, un way of life, un modo de vida, otorga y es mantenido. Consecuentemente, un estilo unitario a nuestros actos sucesivos, ¿no? A ver, si es mantenido consecuentemente un estilo unitario a nuestros actos sucesivos, ¿no? Naturalmente, esto no elimina la realidad de que en determinados momentos haya que tomar decisiones, llevar a cabo una elección, lo que da lugar a un acto o varios actos que con razón llamamos decisivos. Pero la palabra comportamiento o conducta cubre también como neutral este ámbito de los actos aislados y decisivos, en tanto que la palabra actos tiende a hacernos olvidar la conexión, mayor o menor, pero en alguna medida presente siempre entre todos ellos, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta es la siguiente. Una atenta lectura de los argumentos de Aranguren en el texto anterior nos pone de relieve que para el profesor español lo que sucede cuando entendemos a la ética como una investigación sobre el contenido moral de cada una de nuestras acciones es que la respuesta está en la alternativa B. Estas podrían terminar siendo concebidas como desconectadas unas de otras. Para Aranguren, el riesgo de concebir a la ética como que estudian nuestras acciones en forma individual es que éstas sean entendidas así, como sucesión de acciones desconectadas y sin un eje que las vertebre, por ejemplo, en un programa o un proyecto personal, ¿no? Muy bien, interesante. Vamos ahora con la pregunta número 1, el primer ejercicio de clase. En un debate acerca de la naturaleza moral del hombre, alguien manifestó su adhesión al punto de vista socrático.
Si esto es así, entonces este adherente al pensador ateniense convendrá en que la causa de un acto inmoral reside en qué. La respuesta está en la alternativa B. Este ignora cuál es el bien, porque si lo conociese, no obraría mal. Veamos la solución. Al adherir al punto de vista socrático, deberá asumir entonces con Sócrates que la causa de una conducta moralmente mala es el desconocimiento del bien. Claro, Sócrates, ¿no? Gran filósofo de la antigüedad, ¿no? Eh, junto a Platón y Aristóteles conforma el, el trío de los filósofos más importantes de la antigüedad, ¿no? Bueno, Sócrates desarrolló una ética que es conocida como intelectualista, ¿no? Ética intelectualista, ¿por qué? Porque eh, considera que eh, la sabiduría es la que hace buena, es la que nos permite actuar correctamente, ¿no? La sabiduría en el vivir, ¿no? Por lo tanto, los actos buenos provienen de la sabiduría y las acciones incorrectas provienen de la ignorancia. Es decir, si una persona conoce el correcto sentido de justicia, entonces obrará de manera justa. Si una persona eh, sabe en qué consiste el bien, ¿no? En en sentido estricto, entonces obrará siempre bien, ¿no? Eh, Contrario sensu, por el contrario, si una persona desconoce, ¿no? qué es la justicia o en qué consiste la justicia, pues su ignorancia acerca de ella lo llevará a obrar de manera injusta, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 2. Si coincidimos con el ideal ético kantiano, entonces tendremos que convenir, de acuerdo con el filósofo de Königsberg, en que la es el valor moral más importante para nuestra convivencia pacífica porque, bueno, aquí se trata de completar los espacios en blanco, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que contiene los conceptos, ¿no? Que completan adecuadamente estos espacios en blancos? Es la alternativa E de enano, ¿no? La solidaridad nos permite obrar acorde al imperativo categórico, ¿no? La solidaridad subyace al imperativo categórico kantiano que nos lleva a desear que la forma como obramos moralmente sea asumida por el conjunto del género humano, ¿no? Claro, según Kant, la solidaridad es un valor fundamental para nuestra convivencia pacífica porque eh, nos permite desear que nuestra forma de actuar sirva como ejemplo universal, es decir, como ejemplo para todas las demás personas, ¿no? Eh, Obro bien porque quiero que otros que están viviendo o se encuentran en la misma situación que yo también obren de la misma forma, ¿no? Entonces, el imperativo categórico kantiano es la ley moral fundamental, ¿no? Es la ley moral fundamental, es la ley moral más importante, ¿no? Este imperativo me lleva a actuar siempre por deber y nunca por provecho, ¿no? Me lleva a actuar siempre por deber y nunca por provecho. Según Kant, una acción es buena cuando se hace por deber, ¿no? No esperando nada a cambio, ¿no? Cuando se hace por puro deber o si se quiere por buena voluntad, ¿no?
por buena voluntad, ¿no? Por buena voluntad. La buena voluntad convierte a una acción en buena, ¿no? Entonces, esto nos permite, la solidaridad nos permite obrar de acuerdo con el imperativo categórico, repito, que es la ley moral fundamental, ¿no? La misma, ¿no? Que nos obliga a actuar por deber y nunca por provecho o utilidad, ¿no? Número 3. Hoy, desde muy temprano, comencé a sentirme bien porque ayudé a mi madre a resolver sus apuros domésticos y además enseñé a mi padre cómo cambiar uno de los neumáticos de su auto. En relación con esto, a diferencia de mí, para quien la consecución del bien pasa por buscar y alcanzar el bienestar para la mayoría de una población humana, el ideal ético de supone que lo que hice es éticamente correcto, pues me basta para percatarme de la bondad moral de mis acciones. Bueno, la respuesta está en la alternativa D de dado, ¿no? Esta pregunta es similar a la pregunta anterior, en tanto que es una pregunta para completar espacios en blanco, ¿no? Entonces, eh, la alternativa D contiene los conceptos que completan adecuadamente los espacios en blanco del enunciado de la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, la alternativa D de dado Moore, intuir que obro bien, ¿no? Entonces, vamos a volver a leer, pero vamos a agregar ahora los conceptos que aparecen en la alternativa D, ¿no? Para comprender mejor la pregunta, ¿no? Hoy, desde muy temprano, comencé a sentirme bien porque ayudé a mi madre a resolver sus apuros domésticos y además enseñé a mi papá cómo cambiar uno de los neumáticos de su auto. En relación con esto, a diferencia de Mill, para quien la consecución del bien pasa por buscar y alcanzar el bienestar para la mayoría de una población humana, el ideal ético de Moore supone que lo que hice es éticamente correcto, ¿no? Pues me basta intuir que obro bien para percatarme de la bondad moral de mis acciones, ¿no? Para percatarme de la bondad moral de mis acciones. Entonces, eh, vamos a leer de todas maneras la solución. Dice, para Moore, el bien imposible de ser conceptualizado racionalmente, solo puede ser intuido, en lo cual ocupa un lugar importante el sentido común, ¿no? Repito, para Moore, el bien, imposible de ser conceptualizado racionalmente, solo puede ser intuido, en lo cual ocupa un lugar importante el sentido común, ¿no? Muy bien. Este, claro, la ética de Moore es una ética intuicionista, ¿no? Intuicionista, él sostiene que eh, 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 digamos que los juicios morales son expresiones únicamente de nuestras emociones, ¿no? De nuestras emociones, ¿no? Eh, eh, que queremos que otros compartan, ¿no? Pero en todo caso, él sostiene que, por ejemplo, un concepto clave en la moral es el concepto de bien. Pero el bien es incognoscible, ojo, incognoscible, que no significa lo mismo que incognoscible, ¿no? Indefinible, en tanto que es un concepto simple, es decir, no se puede descomponer. Si se pudiera descomponer como otros conceptos tales como oro, árbol, hombre, ¿no? Podría yo definirlo, ¿no? Por ejemplo, oro, mineral, amarillo, duro, etcétera, a partir, digamos, de las partes, ¿no? En las que se puede descomponer
ese concepto yo puedo definirlo, ¿no? Pero en el caso de bien, no se le puede descomponer, ¿no? Es un concepto simple. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no se le puede definir, ¿no? No se le puede definir. Pero sí lo podemos conocer mediante un tipo de intuición especial, ¿no? Que es la intuición moral, es una intuición moral, ¿no? Por ejemplo, este, si yo observo que un niño llora porque su padre agrede a su madre, pues no necesito que nadie me demuestre que eso está malo, ¿no? ¿No? Que la acción del padre es una acción incorrecta moralmente, ¿no? Es más, es una acción repudiable, ¿no? Eh, Simplemente me basta, o sea, lo advierto, ¿no es cierto? Lo advierto claramente, ¿no? Lo intuyo, ¿no es cierto? Sé que esta persona está obrando mal, ¿no es cierto? Y ahí juega un papel importante el sentido común, ¿no? El sentido común, ¿no? El sentido común nos dice, bueno, este, ese niño llora porque advierte pues que el padre está golpeando a la madre, ¿no? Entonces, obviamente se trata de una acción negativa, ¿no? A eso se refiere, digamos, el intuicionismo de Moore, eh, tal como se le plantea en el enunciado de esta pregunta, ¿no? Pasamos a la pregunta número 4. Reflexionando acerca de su proyecto de vida, Ernesto considera que, por un lado, podría dedicarse a solo estudiar sin trabajar, o, por otro lado, podría dedicarse a solo trabajar, pero sin estudiar. Repito, reflexionando acerca de su proyecto de vida, Ernesto considera que, por un lado, podría dedicarse a solo estudiar sin trabajar, o, por otro lado, podría dedicarse a solo trabajar, pero sin estudiar. De escoger la primera opción, él sabe que pasaría dificultades económicas, mientras que si opta por la segunda alternativa, él sabe bien que puede frustrarse profesionalmente. Tras examinar detenidamente el asunto, Ernesto decide optar finalmente por seguir la política aristotélica del término medio, por lo cual, en consecuencia, tendría que la respuesta se encuentra en la alternativa A, conciliar la necesidad que tiene de estudiar, pero a la vez de trabajar, ¿no? La ética aristotélica aconseja como virtud el término medio en la cotidianidad, haciendo ver que los extremos son perjudiciales para el hombre, ¿no? Claro, Aristóteles sostiene que eh, la virtud, ¿no? La virtud se encuentra siempre entre los extremos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, la valentía se encuentra entre la cobardía y la temeridad, ¿no? La temeridad, lo mismo que la cobardía, son los extremos, ¿no? La temeridad es el exceso de valor, ¿no? Eh, y la cobardía es la ausencia de valor, ¿no? Entonces, la valentía se encuentra entre ambos extremos y es la auténtica virtud, dice Aristóteles, ¿no? O sea, Aristóteles sostiene pues que la virtud se encuentra siempre en el término medio, ¿no? En el término medio. Hay que evitar los excesos. El hombre prudente, el hombre sabio, evita los excesos, ¿no? Los, los vicios, los extremos, ¿no?
5. A propósito del famoso dilema hipotético en el que se debe elegir entre hacer pasar un tren por un riel con una persona o por uno con cinco, repito, a propósito del famoso dilema hipotético en el que se debe elegir entre hacer pasar un tren o por un riel con una persona o por uno con cinco, un profesor de ética observa que es imposible tomar una decisión sin saber quiénes son estas personas. Por lo tanto, concluye que no es posible decidir sobre la base del número de personas a las que afecta. Repito, por lo tanto, concluye que no es posible decidir sobre la base del número de personas a las que afecta. En este sentido, se puede afirmar que el profesor está poniendo en cuestión el criterio. La respuesta es la alternativa E, utilitarista de Stuart Mill. Claro, es que en opinión de John Stuart Mill, la mejor acción es la que produce la máxima felicidad del mayor número de individuos posibles, ¿no? Este, pero, por ejemplo, este, vamos a suponer que eh, se ha producido, se ha hundido un barco, ¿no? Se ha hundido un barco y aquí se trata de salvar al mayor número de personas que viajan en él, ¿no? Al mayor número, ¿no? Eh, claro, ese sería el criterio utilitarista de John Stuart Mill, ¿no? De Mill, ¿no? Porque de acuerdo con su ética, la mejor acción es la que permite la mayor felicidad, el mayor bienestar, el mayor provecho para el mayor número, ¿no? Pero tal como ha sido planteado el enunciado de esta pregunta, aquí se está haciendo una cuestión, se está inquiriendo este postulado central en la ética utilitarista miliana, de Mill, ¿no? Porque el profesor de filosofía dice de que, o el profesor de ética, perdón, dice que es imposible tomar una decisión sin saber quiénes son estas personas, pues, ¿no? No es lo mismo salvar, pues, ¿no? Eh, digamos, vamos a suponer que en el barco viajan niños, viajan ancianos, viajan hombres, viajan mujeres. Ahí tendríamos que decir a eh, quiénes son las personas a las que mejor eh, merecería, ¿no? Salvar, ¿no? Probablemente los niños, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Y probablemente los viejos, ¿no? Serían los sacrificados, ¿no? ¿No? Como pasa incluso a veces en el mundo, en ciertas culturas, ¿no? En el que los mayores, ¿no? Cuando hay escasez de hambre, cuando hay escasez de alimentos, perdón, cuando hay escasez de alimentos, disculpen, los más ancianos, digamos, se inmolan, digamos que para que la población más joven pueda vivir, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Entonces, el profesor de ética está planteando una cuestión a la idea central de la ética utilitarista sostenida por John Stuart Mill, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a la pregunta número 6. ¿Se puede señalar una notable semejanza entre aquella idea kantiana según la cual no hay nada que pueda ser tenido sin restricción por bueno, a excepción de la buena voluntad, y la respuesta está en la alternativa Moore acerca de lo indefinible que es el bien, ¿no? En ambos casos, en la ética kantiana y en la de Moore, se resalta la imposibilidad de definir racionalmente al bien.
Claro, en la ética kantiana, no sabemos, ¿no? No podemos conocer al absoluto bien, ¿no? Por ejemplo, si se entiende que el absoluto bien es, eh, o sea, si entendemos que según Kant, ¿no? Eh, Solo conocemos los fenómenos de las cosas, pero no al noumeno, ¿no? Conocemos a las cosas tal como se presentan a nuestros sentidos, ¿no? El noumeno es incognoscible, entonces no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos, eh, no podemos conocer, eh, digamos, a las cosas en esencia tal como son, ¿no? Eh, no podemos saber o no podemos conocer o no podemos definir al absoluto bien, ¿no? Al bien considerado como algo absoluto, ¿no? Eh, no podemos, ¿no? En el caso de Moore, pues, ¿no? Moore dice de que el, el bien es indefinible, porque como ya expliqué anteriormente, ¿no? Este, es un concepto simple, ¿no? No se puede descomponer, solo se puede definir aquello que se puede descomponer. A partir de sus partes se puede elaborar una definición. En el caso del bien, no, ¿no es cierto? Por lo tanto, este, el bien es eh, indefinible, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 7. El objeto que la ética, en cuanto a disciplina filosófica, se propone definir y explicar es la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Esas reglas no han permanecido idénticas, sino que han ido variando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del espacio. A pesar de su diversidad, sus contradicciones e incongruencias tienen, sin embargo, una aspiración común, un mismo sentido, ¿no? Repito, el objeto que la ética, en cuanto a disciplina filosófica, se propone definir y explicar es la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Esas reglas no han permanecido idénticas, sino que han ido variando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del espacio. A pesar de su diversidad, sus contradicciones e incongruencias tienen, sin embargo, una aspiración común, un mismo sentido, ¿no? Esta, digamos, estas líneas han sido extraídas de la obra ética de Eduardo García Maínez. En otras palabras, a partir del discurso anterior, cabe inferir válidamente que para García Maínez la alternativa C es la respuesta, ¿no? La moralidad está muy emparentada con la cultura, ¿no? Una atenta lectura del párrafo citado conduce a pensar que la moralidad positiva está emparentada con la cultura humana porque sus contenidos varían con las culturas en cada espacio y tiempo considerable, ¿no? Repito, una atenta lectura del párrafo citado conduce a pensar que la moralidad positiva está emparentada con la cultura humana porque sus contenidos varían con las culturas en cada espacio y tiempo considerable. Claro, por ejemplo, este, en la antigüedad, la venganza, ¿no? Eh, la venganza estaba permitida desde un punto de vista ético, ¿no? Eh,
No sé si ustedes recuerdan el código de Hammurabi, ¿no? El código de Hammurabi, que se sintetiza en el principio de ojo por ojo, diente por diente, conocido también como ley del talión, ¿no? Bueno, para, para los miembros, ¿no? de, de la cultura caldeo-asiria, ¿no? Eh, digamos, la venganza era, digamos, permitida, ¿no? No era mal vista como empezó a ocurrir de, a partir del auge del cristianismo, ¿no? En que la venganza ya es vista como algo despreciable, ¿no? Como algo que debemos evitar, ¿no? Eh, entonces, el ejemplo que acabo de poner revela, ¿no? El carácter relativo de, de la moral que va cambiando, ¿no? De una época a otra, ¿no? Eh, la moralidad está emparentada con la cultura en ese aspecto, ¿no? Porque sus contenidos varían con las culturas en cada espacio y tiempo considerable, ¿no? Claro, por ejemplo, actualmente en algunas culturas el varón puede tener tantas esposas como pueda mantener, ¿no? Es decir, existe la bigamia, pero otras culturas condenan esta práctica, ¿no? Son culturas en las que rige la monogamia, ¿no? Y por ello el que un varón tenga, se case con dos o más mujeres es despreciado desde un punto o rechazado desde un punto de vista ético, ¿no? Terminamos con esta pregunta. Para Moore, en el lenguaje ordinario tiene siempre sentido preguntarse de algo si es bueno. Luego, no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sinsentido. Igualmente, si definimos bueno como lo que aprueba la mayoría, nunca podremos preguntarnos si lo que aprueba la mayoría es bueno. Repito, para Moore, en el lenguaje ordinario tiene siempre sentido preguntarse de algo si es bueno. Luego, no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sinsentido. Igualmente, si definimos bueno como lo que aprueba la mayoría, nunca podremos preguntarnos si lo que aprueba la mayoría es bueno. Bueno, estas líneas han sido extraídas del libro Problemas del análisis del lenguaje moral de José Hierro, ¿no? Sin embargo, a pesar de la simplicidad de la idea de bien, se nos puede decantar el problema de que la respuesta está en la alternativa D. Cada quien entienda al bien a su manera empíricamente, ¿no? Cada quien entienda al bien a su manera empíricamente. Si un individuo humano se pregunta, por ejemplo, si ver películas es algo bueno, entonces no tendría lugar una definición del bien que pretenda presentar a este como un sinsentido, precisamente porque su simplicidad, la noción impregna de contenido moral la acción humana y cada individuo la puede intuir. Pero podría pensarse entonces que la definición universal del bien es imposible y que la definición dependerá de cada subjetividad humana. Repito, si un individuo humano se pregunta, por ejemplo, si ver películas es algo bueno, entonces no tendría lugar una definición de bien que pretenda presentar a este como un sinsentido, precisamente porque su simplicidad, precisamente porque por su simplicidad la noción impregna de contenido moral la acción humana y cada individuo la puede intuir. Pero podría pensarse entonces que
la definición universal del bien es imposible y que la definición dependerá de cada subjetividad humana, ¿no? Claro, entonces del enunciado se sigue que a pesar de la simplicidad de la idea de bien, se nos puede decantar el problema de que la respuesta está en la alternativa de cada quien entienda al bien a su manera empíricamente. Claro, porque Moore dice que el bien es indefinible, ¿no? Indefinible, repito, indefinible, no incognoscible. Al bien se le puede conocer, dice, eh, a través de un tipo especial de intuición, que es la intuición moral, ¿no? Pero no podemos definir qué es el bien debido a que se trata de un concepto simple, ¿no? Lo que sí podemos es intuir, ¿no? Intuir qué es el bien o cuando alguien está obrando bien o cuando alguien está obrando mal, ¿no? Sin embargo, los detractores de la ética de Moore señalan que uno de los problemas, ¿no? que se sigue de esta forma de concebir el bien, de entender el bien, es que al no haber criterios racionales para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, cada uno terminará pues entendiendo por bueno y malo lo que le dé la gana, ¿no? No hay criterios racionales, no hay criterios objetivos que nos permitan eh, decidir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ese es uno de los problemas a los que nos lleva, según los críticos de la ética eh, intuicionista de Moore, ¿no? Es uno de los problemas a los que nos lleva esta forma de entender la ética, ¿no? Bueno, entonces hemos cumplido con desarrollar esta parte. Le doy la bienvenida a Ariana. Hola, Ariana. Buenas tardes. ¿Me escucha? No sé si puedes activar tu micrófono. ¿En qué te puedo ayudar? Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. ¿Cree que podría explicar la diferencia de los conceptos entre ética y moral? No lo llegué a comprender muy bien. Claro, mira, tal como se presentan estos conceptos en eso que ustedes llaman el boletín de la semana, ¿no? Es decir, en la separata de esta semana, semana 13, eh, la diferencia está en que la moral se refiere a un conjunto de normas y principios que orientan nuestro comportamiento, ¿no? ¿Qué es la moral? Un conjunto de normas, principios, ¿no? Que orientan nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, eh, este, a ver, por ejemplo, debes decir la verdad siempre, ¿no? Es malo mentir, eh, debes honrar a tus padres, ¿no? Debes amar a tu prójimo, ¿no? La moral está constituida por principios, por deberes, ¿no? Por deberes, que son mandatos, ¿no? Eh, Principios que nos dicen cómo debemos actuar en determinadas circunstancias, ¿no? ¿Correcto? La ética, ¿no? En cambio, es una reflexión filosófica acerca de la moral y sus elementos, ¿no? Por ejemplo, la ética, en tanto que es una reflexión sobre la moral, o sea, la ética tiene como objeto de estudio a la moral. La ética estudia a la moral, reflexiona filosóficamente sobre la moral.
La ética es una disciplina filosófica que estudia la moral y los elementos de la moral. ¿Como cuáles, profe? Como la idea de bien, como la idea de justicia, ¿no? Eh, Reflexiona sobre las acciones que hemos realizado, ¿no? Eh, ¿Por qué debo decir el bien? Perdón, ¿por qué debo decir la verdad siempre? ¿No? ¿Por qué debo decir la verdad? ¿Siempre debo decir la verdad? ¿O hay ocasiones en las que es mejor mentir? Y si es así, ¿en qué ocasiones es mejor mentir que decir la verdad? ¿No? Ya, ahí cuando tú te elevas a ese plano, ya entras al plano de la ética, ¿no? Al plano de la ética, ¿correcto? Al plano de la ética. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Mira, por ejemplo, piensa lo que ocurre en, en un aula de niños de 5 años, ¿no? En un aula de 5 años, ¿no? Por ejemplo, un niño se apodera de unos lápices de colores, ¿no? Y el otro va donde la maestra y dice, Miss, Pepito, eh, ha cogido los lápices de, ¿no? ¿No? Mientras todos estaban buscando lo que se había perdido, ¿no? Entonces el otro le dice, muy bien, Julito, ¿no? Has dicho la verdad. Ya, ahí estamos en el plano de la moral, ¿no? De la moral, ¿correcto? Porque la moral, como dije, supone actuar de acuerdo con ciertos principios, ciertos deberes, siempre, ciertas normas, ciertos mandatos, ¿no? Debes decir la verdad, ¿no es cierto? Debes ayudar a tu prójimo, ¿no? Debes amar a Dios, debes honrar a tus padres, esa es la moral, ¿no? Pero, pero cuando, por ejemplo, la maestra, ¿no? La maestra de este niño, ¿no? Llega a su casa, se pone a reflexionar y dice, la verdad, ¿no? Qué bonita la acción, dijo la verdad. Pero ¿qué es la verdad? ¿No? ¿En qué consiste la verdad? ¿No? ¿Por qué es importante que la gente diga la verdad en sociedad, ¿no? ¿Debemos decir la verdad siempre o es que a veces es mejor mentir? Y si es así, ¿en qué casos es mejor mentir? ¿No? Y ahí te elevas al plano de la ética. ¿Se entendió, Ariana? Sí, profesor. También le quería mandar una pregunta por el chat, no sé si lo pueda ver. Claro, mira, ¿me permites terminar de responderte? Solo me falta agregar algo, no sé si te interesa. ¿Me Sí, permites? sí, profesor. Mira, por ejemplo, Kant, el filósofo que tú conoces, ¿no? Kant, lo estamos trabajando esta semana, ¿no? Como parte del tema que se está dictando, que es ética, ¿no? Mira, Kant decía que eh, debemos querer que el imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico, que es la ley moral fundamental, significa, ¿no? Que nosotros debemos querer siempre que, que nuestra forma de actuar sea un ejemplo para todos, ¿no? Se universalice, ¿no? Sirva como ejemplo para los demás. Desde ese punto de vista, Kant decía que la mentira no se puede universalizar. Nosotros no podemos querer que la gente mienta, ¿no? Yo no puedo querer que la gente mienta, ¿no? Porque eso podría perjudicarme a mí, podría perjudicarte a ti, podría perjudicar a mucha gente, ¿no? Entonces, para Kant, la mentira siempre, siempre, siempre constituye una acción incorrecta en cualquier circunstancia. Kant no justificaba la mentira en ningún caso, ¿ya? Los críticos de Kant
Los críticos de la ética kantiana dicen, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si este, eh, unos tipos quieren hacerle daño a mi padre y esos tipos llegan a mi casa, mi padre está escondido en una habitación de mi casa, ¿no? Y vienen a buscarlo. ¿Qué debo hacer yo? Según Kant, decirles la verdad. Pero ¿es eso correcto dada esta situación? Bueno, entonces te planteo, ¿no? Algunos problemas que genera, digamos, algunas formas de concebir la moral, ¿no? Bueno, eso es lo que te puedo decir sobre tu pregunta, Ariana. Entonces, hazme llegar tu pregunta al chat. Yo espero, ¿ya? Profesor, sí, también otra pregunta acerca de la ética de Kant. Creo que al imperativo categórico hipotético se le decía también moral autónoma y heterónoma, o me estoy confundiendo. ¿Me permites un segundo, por favor, Ariana? Si fueras tan amable. Sí, profesor. Ya, ahora sí, Ariana, perdóname. Lo que pasa es que eh, estaba tratando de solucionar un problema técnico. Dime, ¿cuál era tu pregunta? Sí, era sobre la ética de Kant, acerca del imperativo categórico e hipotético. Creo que también se le decía moral autónoma y heterónoma, o me confundo en esa parte. Claro, la diferencia entre, a ver, la diferencia entre el imperativo categórico y el imperativo hipotético es la siguiente. En la ética kantiana, ¿no? La ley moral fundamental, o sea, la ley moral más importante es el imperativo categórico, ¿correcto? Es el imperativo categórico, que supone o que nos conduce a obrar siempre por querer, nunca por utilidad, ¿no? O sea, la idea es que nosotros actuemos siempre por deber, por deber, por puro deber, nunca por provecho, nunca por utilidad, ¿correcto? Siempre por buena voluntad, nunca por interés, ¿correcto? Ese es el imperativo categórico. El imperativo hipotético, en cambio, es obrar eh, eh, por provecho, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Eh, quiero ingresar a la universidad porque si logro mi objetivo, mi padre me va a mandar de viaje a Brasil, ¿ya? Me regalará un viaje a Brasil. Ese es un imperativo eh, eh, hipotético, ¿no? Porque, repito, no se obra por puro deber, ¿no? Se obra por provecho, ¿no? El imperativo categórico implicaría decir algo así como, quiero ingresar a la universidad porque es mi deber como hijo, como estudiante hacerlo, ¿no? ¿No? ¿Entiendes? Porque es mi deber hacerlo, ¿no? Esa es la diferencia. No sé si se entendió. Sí, profesor. ¿Y la moral autónoma y heterónoma, qué vendrían a ser? Ya, la moral autónoma, a ver, mira, la ética kantiana es una ética autónoma. Autónomo viene de auto, que quiere decir yo mismo. Nomos quiere decir ley. O sea,
las leyes de mi actuar, ¿no? Las leyes para actuar provienen de mí mismo. ¿De dónde? De mi propia razón, de mi razón. Mi razón me dice cómo debo actuar, ¿correcto? Por eso es, por eso la ética de Kant es una ética autónoma, porque según Kant, el hombre debe ser un legislador de sí mismo. Legislador es el que hace las leyes, ¿no? Porque de su propia razón deben provenir las leyes de su actuar, ¿correcto? De su actuar, ¿correcto? Eh, Kant dice que no hay normas escritas en piedra, ¿no? Por ejemplo, eso de este, respeta a tu prójimo, no mientas, no tal cosa, no va con él, ¿no? Él dice de que el hombre debe pensar siempre, debe usar la razón siempre para obrar, ¿no? Siempre guiado por dos máximas. La primera máxima es eh, eh, que tú debes desear siempre que tu forma de actuar sirva de ejemplo para los demás, ¿no? Que tu forma de actuar sea siempre un ejemplo para los demás. Entonces, si a ti no te gusta que la gente robe, pues no debes robar, ¿no? Si a ti no te gusta que la gente mienta, pues no debes mentir, ¿no? Si tú consideras que la infidelidad es negativa, pues entonces no debes ser infiel, ¿me entiendes? Eso dice esa máxima, ¿no? Y la otra máxima es, trata a los hombres siempre como fines y nunca como medios. O sea, eso significa que a las personas hay que tratarlas siempre con respeto a su dignidad, a su valor, ¿no? Nunca hay que aprovecharnos de ellas. No hay que usarlas como un instrumento para que yo obtenga un placer o un provecho económico. O sea, no debemos explotar a las personas, ¿no? Hay gente que se cree muy buena, pero a sus trabajadores les paga pésimo, no les paga todos sus derechos. Entonces, desde el punto de vista kantiano, eso es tratar como instrumentos a las personas. ¿Se entendió qué es la ética autónoma o no? Sí, profesor. ¿No? O sea, vuelvo a repetirte, la ética de Kant es autónoma porque las leyes de mi actuar provienen de mí mismo, de mi propia razón, ¿correcto? De mi propia razón, ¿correcto? La ética kantiana no solo es autónoma, también es una ética racional, racional, ¿no? Es racional, es autónoma, es formalista, es eh, deontológica, deontos quiere decir deber, ¿no? Porque tiene como uno de sus ejes al concepto de deber, ¿no? ¿Ya? En cambio, la ética heterónoma, que viene de la palabra heteros, que quiere decir lo otro, lo que es diferente, son esas éticas donde las leyes de tu actuar, los principios de tu actuar provienen de una fuente distinta a ti, ya sea de Dios, de tu cultura, de tu sociedad, de tus padres, ¿no? Esa es la ética heterónoma, ¿no? ¿Correcto? Se expresa generalmente a través de una tabla de valores, ¿no? O de principios, ¿no? Por ejemplo, la ética kantiana, perdón, la ética cristiana, disculpa, es una ética heterónoma, ¿no? Porque las leyes de mi actuar, ¿no? Provienen de una fuente distinta a mí, que es Dios, ¿no? ¿No es cierto? Eh, y, y los principios o las leyes de mi actuar son ama a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Honra a tu padre, honra a tu madre, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entendió la diferencia? Sí, profesor.
Con respecto a la otra pregunta que le mandé por el chat, no sé si podría revisar el tercer enunciado. A ver, dice, de acuerdo con los epistemólogos, en el conocimiento científico, las leyes y las teorías tienen diferentes funciones. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, otra vez, de acuerdo con los epistemólogos, en el conocimiento científico, las leyes y las teorías tienen diferentes funciones. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ya. 3 dice, las leyes son enunciados hipotéticos, las teorías enunciados verdaderos. Las leyes son enunciados hipotéticos, las teorías enunciados verdaderos. No, eso es falso. Eso es falso. ¿Me estás escuchando? Sí, profesor. ¿Por qué sería falso la tercera? Porque mira, a ver, toda investigación empieza con un problema, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí, Hola. Toda investigación empieza con un problema, ¿cierto? ¿No? Entonces, profesor. ese problema se expresa, eh, eh, digamos, ese problema requiere de una solución, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, la hipótesis es una respuesta probable, es una respuesta tentativa, o sea, con la que tentamos, buscamos solucionar el problema, ¿no? Entonces, problema, hipótesis. Luego viene la contrastación, ¿no es cierto? La contrastación. La contrastación significa que la hipótesis se pone a prueba, o sea, se, se, se coteja con los hechos, se compara con los hechos para ver si es que si los hechos confirman o desmienten la hipótesis. Si los hechos confirman lo que la hipótesis dice, entonces la hipótesis se convierte en una ley, ¿no es cierto? Se convierte en una ley, ¿no? ¿Qué es una ley? Una proposición verdadera, ¿no? Que explica una regularidad simple de la naturaleza. Entonces mira lo que dice el enunciado 3. Dice, las leyes son enunciados hipotéticos. Esto es falso, ¿no? Te acabo de decir que las leyes son enunciados, ¿verdad? Verdaderos, ¿cierto? Sí, profesor, ¿y las teorías entonces serían también verdaderas? Las teorías pueden tener aspectos hipotéticos. Lo que pasa es que, mira, la diferencia entre una ley y una teoría es la siguiente. Las teorías son más complejas, ¿ya? Son más complejas, eh, son más generales. O sea, explican más cosas, ¿correcto? Más cosas. Por definición, una ley es una proposición verdadera que explica una regularidad simple, o sea, un aspecto de la naturaleza. Las teorías explican más aspectos, ¿correcto? Pueden tener, pueden tener aspectos hipotéticos, pero por lo general, ¿no? Las teorías son más generales. Son también, es que depende de la perspectiva, ¿no? Pero las teorías son también proposiciones verdaderas, pero que explican, digamos, regularidades
más complejas, ¿no? Más complejas y más generales que las leyes. No sé si me entiendes. O sea, las teorías involucran a las leyes, ¿correcto? Pero ambas son proposiciones verdaderas, ¿no? Sin embargo, hay una discusión porque hay quienes dicen que en las teorías pueden haber aspectos hipotéticos, algunos aspectos que todavía no se han probado, ¿no? Puede haber eso, ¿no? Pero se entiende que la teoría es también una proposición verdadera, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Esas eran mis consultas. Ya, ok, gracias. Bueno, vamos a esperar un momento, por favor, que entren más estudiantes, ¿ya? No se vayan, por favor. Les repito mi horario de atención. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía, estoy a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía y mi horario de atención, les decía, es los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves como hoy de 5 de la tarde a 7 de la noche. No se vayan, vuelvo en unos momentos. Profesor, Sí, hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿En qué te puedo ayudar? sí, profesor, ¿me puede ayudar con la pregunta 8? Claro que sí, un ratito.
Ya voy a compartir el archivo de la semana, ¿te parece? De la semana 13 para leer y resolver la pregunta que me has pedido. ¿Te parece, Daniela? Sí, profesor. Ya, ahí está. A ver, pregunta 8. Dice, para Moore, en el lenguaje ordinario, tiene siempre sentido preguntarse de algo si es bueno. Luego, no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sinsentido. Igualmente, si definimos bueno como lo que aprueba la mayoría, nunca podremos preguntarnos si lo que aprueba la mayoría es bueno. Sin embargo, a pesar de la simplicidad de la idea de bien, se nos puede decantar el problema de que la respuesta está en la alternativa D. Cada quien entienda al bien a su manera empíricamente. Veamos la solución. Si un individuo humano se pregunta, por ejemplo, si ver películas es algo bueno, entonces no tendría lugar una definición del bien que pretenda presentar a este como un sinsentido, precisamente porque, por su simplicidad, la noción impregna de contenido moral la acción humana y cada individuo la puede intuir. Pero podría pensarse entonces que la definición universal del bien es imposible y que la definición dependerá de cada subjetividad humana. Bueno, mira, aquí lo que se dice es lo siguiente. Moore sostiene que la idea de bien es una idea simple, ¿correcto? La idea de bien es una idea simple. Por lo mismo, es indefinible, que no significa que no se pueda conocer, ¿no? Indefinible no es igual a incognoscible. Lo que dice Moore es que la idea de bien es una idea simple y por lo tanto es indefinible. Solo se pueden definir, ¿no?, aquellas ideas que se pueden descomponer, ¿no? Por ejemplo, la idea de oro. A ver, dime, la idea de oro, ¿cómo la descompondrías? Por ejemplo, yo te diría, ¿con qué asocias el oro? Ah, amarillo, ¿no es cierto? Este, Sí. ¿no? Yo podría decir mineral, ¿no es cierto? Podría decir, eh, este, brillo, ¿no? Podría decir eso, ¿no? O por ejemplo, la idea de árbol, ¿no? Podría decir hojas, ramas, tronco, fruto, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo puedo definir esa idea, ¿no? Pero si yo te digo, a ver, ¿cuáles son las partes de bien, del bien, ¿no? Tú podrías decirme, bien, placer. No, pero el placer, digamos, estás confundiendo lo que es natural con algo que es ideal. El placer, digamos, pertenece al cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, Moore decía de que cuando las personas asocian el bien con el placer, qué sé yo, cometen la falacia naturalista, que consiste en identificar lo biológico, lo natural, con lo ideal. El bien es ideal, no es natural. Por lo tanto, no le puedes atribuir características naturales, ¿no? Como placer, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, eh, Moore dice, la idea de bien es una idea simple. Por lo mismo, es indefinible, ¿no? No se le puede definir, ¿no? Sin embargo, podemos conocer el bien de manera intuitiva, a través de una intuición especial que él llama intuición ética, ¿no? Por ejemplo, si tú observas que eh,
un niño llora en la calle, ¿no? Este, porque está viendo cómo su padre agrede a su madre, ¿no? Impotente, ¿no? Entonces tú no necesitas que nadie te demuestre que eso está mal, ¿no? Simplemente intuyes que lo que estás observando constituye una acción negativa, ¿no? ¿No? Se trata de una acción mala, ¿no? ¿No? Entonces él dice, simplemente intuimos el bien, como intuimos el mal, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Moore, ¿no? Eh, Sin embargo, los críticos de la ética de Moore dicen lo siguiente, dicen que al no haber criterios racionales, ¿no? Al no haber criterios racionales para determinar qué es bueno, qué es malo, pues finalmente cada uno puede pensar lo que le dé la gana, ¿no? ¿No? A mí me da la gana pensar que esto es bueno, a otro le da la gana pensar que esto otro es bueno, y así, ¿no? ¿Entiendes? Porque no hay criterios racionales que nos permitan determinar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y eso es lo que dice la pregunta 8, ¿no? La pregunta 8 dice, sin embargo, a pesar de la simplicidad de la idea de bien, que impide definirla, ¿no? Definir qué es el bien, se nos puede decantar el problema de que cada quien entienda el bien a su manera. Cada quien entienda el bien a su manera. ¿Se entendió, Daniela? Sí, profesor, yo marqué la B. Barco. Ujú. ¿Y por qué? Que pensé, como decía, también deductivo, porque en la separata también dice a través de la deducción racional y la experiencia. Ah, sí. Ya, estoy abriendo nuevamente el archivo, pues se me cerró sin querer. Era la pregunta 8, ¿no? Sí, la 8. Ya, claro. Dice, el método de estudio de la ética sea simplemente deductivo. El método de estudio de la ética sea simplemente deductivo. No. O sea, esa no puede ser la... Es otra cosa. Acá está hablando, el método de estudio de la ética sea simplemente deductivo. No. Profesor, deductivo no es igual a deducción racional. Sí, pero aquí te está planteando una situación de qué es bueno y qué es malo. En cambio, en la B habla sobre el método de estudio de la ética, que lleva a otra cosa. No sé si me dejo entender. Sí. Aquí Ay, ya, estamos ya. hablando de qué es bueno, ¿no? ¿Qué es bueno, ¿no? Sobre la idea de bien. Pero, claro, la idea de bien es central en la ética, pero no estamos hablando sobre el método de estudio de la ética. Aquí no estamos hablando sobre eso. Ah, En el sí, no me está enunciado, pidiendo eso. claro, en el enunciado no hay elementos para pensar que estamos hablando sobre, mira, ahí está, ¿no? No sé si puedes verlo. Sí, sí, veo, profesor. Mira, voy a volver a leer. Dice, para Moore, en el lenguaje ordinario tiene siempre sentido preguntarse de si algo es bueno. Luego, no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sinsentido. Claro, para Moore no tiene sentido preguntarnos qué es lo bueno, porque es una idea simple, ya dije, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo te puedo definir la idea de oro a partir de sus partes, ¿no? A ver, cuando yo pienso en el oro, pienso en amarillo, pienso en brillo, ¿no? Cuando yo pienso en diamante, pienso en su brillo, pienso en su dureza, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo puedo hacer una definición. Pero cuando tú piensas en bien, ¿no? ¿Qué partes tiene? Como te digo, alguien dirá, el bien es el placer, el bien es el dinero. No, pero tú estás cometiendo la falacia naturalista, dice Moore, de confundir lo natural con lo ideal, ¿no? La Sí, falacia naturalista consiste en atribuirle propiedades naturales
a algo que es ideal. En este caso, el bien es ideal. Y le estás atribuyendo atributos naturales, físicos. No, pues, ¿no? ¿Me entiendes o no? Sí, profesor, es indefinible. Claro, pero sí se puede conocer, ¿cierto? Se puede conocer intuitivamente. Sí, No como, intuitivamente. intuitivamente quiere decir, lo captas, o sea, sí, en un toque, ¿me entiendes? Te das cuenta que es malo. O sea, si tú, por ejemplo, vas por la calle y observas que una persona está pateando, le está dando una pateadura a un perro, ¿no? Entonces tú sabes que eso es malo, pues, ¿no? Lo intuyes, ¿no? O necesitas que alguien te demuestre que eso es malo. No, pues, ¿no? Claro, ahí, en cierto sentido, Moore tiene razón, ¿no? ¿No es cierto? Pero, pero, vuelvo a repetirte, los críticos de la ética de Moore también tienen razón cuando dicen que al no haber criterios racionales, ¿no? Al no haber criterios racionales para decidir qué es bueno y qué es malo, finalmente cada uno pues puede decidir lo que le da la gana respecto del bien y lo que es el mal, ¿no? No podríamos ponernos nunca de acuerdo, ¿no? Nunca podríamos ponernos de acuerdo porque no hay criterios comunes que compartamos. Para que yo y tú nos pongamos de acuerdo sobre algo, tenemos que compartir ciertos criterios. Pero como aquí no hay criterios racionales, entonces tal acuerdo es imposible. ¿Se entendió? Sí, profesor, ya me quedó claro. Listo. ¿Primera vez que entras, Daniela, o ya has entrado antes? Sí, antes ya había entrado. Ah, ya estás entrando después de un tiempo, porque no me acuerdo, no me acordaría de ti. Sí, después de un tiempo. Ah, ¿y qué pasó? No, es que a veces me quedaba en la biblioteca. Ah, entiendo, entiendo. ¿A qué carrera postulas? Ah, psicología. Ah, qué bonita carrera. Bueno, ya sabes que mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que todavía tenemos 20 minutos, así que si deseas, te puedo ayudar con otra pregunta, si gustas. Sí, las 7 también. La pregunta 7, ¿no? Ya, a ver, Ujú. dame un segundo. A ver, dice, el objeto que la ética, en cuanto a disciplina filosófica, se propone definir y explicar es la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Esas reglas no han permanecido idénticas, sino que han ido variando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del espacio. A pesar de su diversidad, sus contradicciones e incongruencias tienen, sin embargo, una aspiración común, un mismo sentido. En otras palabras, a partir del discurso anterior, cabe inferir válidamente que para García Máinez, la respuesta es la alternativa C. La moralidad está muy emparentada con la cultura. ¿En qué sentido la moralidad está muy emparentada con la cultura? Bueno, acá lo dice. Una atenta lectura del párrafo citado conduce a pensar que la moralidad positiva está emparentada con la cultura humana porque sus contenidos varían con las culturas en cada espacio y tiempo considerable. Claro, o sea, mira, la ética estudia la moral, ¿no? La moral entendida como un conjunto de reglas, ¿no? De comportamiento y formas de vida, ¿no? Pero esas reglas que conforman la moral, esos principios, esas normas, no han permanecido invariables a lo largo del tiempo, sino que van cambiando de acuerdo con el espacio geográfico, de acuerdo con el tiempo, ¿no? Van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no?
de acuerdo con cada cultura, ¿no? Mira, por ejemplo, antes se aceptaba la venganza, ¿no? No sé si tú has escuchado hablar del código de Hammurabi, conocido también como ley del talión, ¿no? Ojo por Sí, ojo y diente por diente, ¿no? ¿No? Entonces se permitía la venganza, ¿no? ¿No es cierto? Pero luego, con el advenimiento del cristianismo, la venganza fue mal vista, ¿no? ¿No es cierto? Se consideró como algo abyecto, abominable, ¿no? La venganza no es buena, ¿no? Eh, Te voy a poner otro ejemplo. En algunas culturas, el hombre puede tener varias mujeres, o sea, no es mal vista la bigamia, ¿no? Pero hay otras culturas donde la regla es la monogamia. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, el que un hombre, ¿no?, despose a dos o más mujeres es mal visto desde un punto de vista moral. Es rechazado, ¿no? Es rechazado. ¿Qué revela eso? Que la moral está emparentada con la cultura, ¿no? Ya que como ella, como la cultura, la moral cambia, ¿no es cierto? Va cambiando. Sus reglas van cambiando. Sus normas van cambiando. Sus principios, los principios de la moral van cambiando, ¿no? ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. sí, profesor, sí está claro. Profesor, ¿me Listo. podría explicar sobre el utilitarismo, pero de Jeremy Bentham? Se ventan. Ajá. Eh, ¿Y por qué no el de 1000? Si es lo que hacemos. Pero ese sí, ya lo entendí, el de Mil. Claro, o sea, el utilitarismo de Bentham es el que dice esto de la mejor acción es la que provoca la mayor felicidad para el mayor número. Eso es lo que dice Bentham. Es lo mismo entonces. En- hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia muy fina, ¿no? Pero en todo caso sí hay diferencia, pero el utilitarismo de Bentham, Bentham es anterior a 1000, ojo, ¿ah? ¿No? Jeremy o Jeremías Bentham es anterior a 1000. Si se quiere, de alguna forma fue el maestro de 1000, ¿no? Él es el que postuló eh, que la acción buena consiste en eh, buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿no? En eso consiste la mejor acción, ¿no? La acción buena, digamos. ¿Ves? Ya, profesor. Pero ojo, mira, eh, este, el utilitarismo, ya sea en su versión kantiana, miliana, o sea, de Bentham, de Miller, ha sido objeto de fuertes críticas. ¿Por qué? Porque el utilitarismo eh, valora la acción por, por la finalidad, ¿no? O sea, la acción es buena siempre y cuando se haya conseguido un determinado fin. ¿Cuál es el fin? La felicidad, el provecho para el mayor número, ¿no? Hay otras éticas que no valoran el fin, sino el medio. Por ejemplo, la filosofía de Kant dice que la acción es buena siempre que se haya hecho con buena voluntad. Para que una acción sea buena, tiene que haber sido hecha con buena voluntad, independientemente del fin que tuvo tu acción. Por ejemplo, iba paseando por la calle y de pronto vi que un perro atravesaba la pista, ¿no? Un carro venía a velocidad. Hice lo posible por salvar al perro, pero no pude. El perro fue atropellado. Claro, o sea, la finalidad no era lo que yo quería, ¿no? O sea, yo no quería que el perro muera. Yo quería salvar al perro por buena voluntad, porque considero que
era mi deber hacerlo, ¿no? Pero, pero no pude, ¿no? Pero igual mi acción es buena, porque fue hecha por buena voluntad, ¿no? Por buena voluntad. Entonces, vuelvo a repetirte, el utilitarismo valora la acción por el fin, ¿no? Por el fin. La acción es buena de acuerdo con el fin, ¿no? Si se consigue el mayor provecho para el mayor número, entonces esa acción es buena, ¿no? Pero a veces, en cumplimiento de ese fin, se pasan por alto ciertas cosas, ¿no? Mira, eh, eh, por ejemplo, aquí en el Perú se dice que eh, había un indigente apodado el monstruo de Armendáriz, porque vivía en la quebrada de Armendáriz entre Barranco y Miraflores, ¿no? Era un indigente, ¿no? Eh, un día apareció violado y muerto un niño ahí en la quebrada. Obviamente la población de Lima de aquella época repudió ese hecho y exigió que el gobierno de entonces eh, buscara al asesino, ¿no? Y lo mate, ¿no? Estaba permitida la pena de muerte en ese entonces, ¿no? Entonces, tal fue, digamos, la indignación de la población, que al gobierno de entonces no se le ocurrió mejor idea que echarle la culpa a este indigente, ¿no? Entonces, lo fusilaron, tengo entendido que fue el último, una de las últimas personas que fusilaron, que le aplicaron la pena de muerte, pero investigaciones posteriores a la muerte de este sujeto indicaron que él no habría sido el culpable. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque lo usaron como un chivo expiatorio, o sea, para acallar a la mayoría, ¿entiendes? Para silenciar a la mayoría, ¿no? Entonces, actuaron con criterio utilitarista, ¿no? Porque la mejor acción consiste en generarle un provecho a la mayoría, complacer a la mayoría, ¿no? Pero a veces, digamos, en cumplimiento de ese principio, se hierra, ¿no? Y se cometen actos repudiables como este, ¿no? Suponiendo que ese sujeto no fue quien cometió esa atrocidad de violar y matar a un niño, el hecho de haberlo fusilado, de haberlo usado como un chivo expiatorio, también fue algo abominable, ¿no? ¿Me entendiste, Daniela? Sí, profesor, me quedó claro. Muy bien. Gracias, profesor. Listo, cuídate mucho. Hasta luego. Bueno, aprovecho para recordarles mi horario de atención. Yo estoy los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Todavía nos quedan algunos minutos. Si gustan, pueden ingresar para que formulen sus preguntas y de esa manera aclaren sus dudas, ¿no? Eh, sobre los temas estudiados en clase, ¿no? En esta semana o en semanas anteriores, ¿no? Entonces vamos a esperar que otros estudiantes ingresen, ¿no? Eh, bueno, un momento.
Bueno, para concluir, vamos a usar estos minutos para presentar un PPT que sintetiza lo trabajado en clase esta semana. Como anuncié en su momento, el tema es ética, ¿no? Que es definida, bueno, la ética proviene del griego ethos, que significa costumbre, ¿no? Se define como la disciplina que estudia las acciones realizadas por los hombres a partir de nociones como bueno y malo, correcto o incorrecto, ¿no? Busca dilucidar las razones por las que los hombres realizan determinadas valoraciones de carácter ético o moral. ¿Cuáles son los temas de reflexión de la ética? El bien, la felicidad, el acto moral, la norma moral, la persona moral y los dilemas éticos. A menudo las personas utilizan indistintamente las palabras ética y moral como si significaran lo mismo, pero no significan lo mismo. Hablamos de ética para referirnos a una disciplina que estudia y propone ideales de vida basados en acciones buenas y virtuosas. Es una disciplina ética, ¿no? La moral analiza y critica las acciones humanas fundadas en normas y deberes, ¿no? Claro, la moral está compuesta por principios, por normas, por mandatos. La ética reflexiona sobre la moral. El objeto de estudio de la ética es la moral. La ética estudia la moral, ¿no? Y los elementos de la moral, como por ejemplo las normas morales, ¿no? El acto moral, la persona moral. En la historia de la ética hay propuestas filosóficas interesantes como la socrática, ¿no? Quien reflexionó sobre la virtud, ¿no? O arete en griego, ¿no? Según Sócrates, el saber y la virtud coinciden, ¿no? Es decir, solo puede ser virtuosa la persona sabia, ¿no? Solo puede conducirse de manera virtuosa la persona que ha aprendido cómo vivir, ¿no? Defendió un intelectualismo ético que afirma que quien conoce el bien actuará rectamente, mientras que quien ignore el bien actuará mal, ¿no? Aristóteles es otro filósofo importante que eh, plantea un proyecto ético interesante. Justifica una ética teleológica. El teleológico proviene de telos, que quiere decir fin, o sea, la finalidad del hombre es vivir para conseguir la felicidad, ¿no? Donde las acciones persiguen un fin predeterminado, la felicidad, ¿no? Argumenta que la felicidad superior o ideal ético se alcanza a través de la vida contemplativa, o sea, la vida reflexiva, dedicada a la reflexión, ¿no es cierto? Sostiene una ética eudemonista porque está centrada en la felicidad. El fin supremo de la vida es la felicidad. La felicidad, según Aristóteles, no solo es un estado del alma, sino también es una o supone una actividad, ¿no es cierto?, racional, ¿no? Eh, la felicidad implica esforzarnos para conseguirla, ¿no? Vivir racionalmente para lograr la felicidad, ¿no? Dentro de la ética aristotélica, un aspecto central es la teoría del justo medio, ¿no? De acuerdo con la cual la virtud siempre se encuentra en el medio de dos extremos, ¿no? Por ejemplo, la valentía es la virtud, el vicio por defecto es la cobardía y el vicio por exceso es la temeridad. La templanza es la virtud, el vicio por defecto es la represión, el vicio por exceso es el desenfreno, la lujuria, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, otro autor, otro filósofo que ha legado una ética importante es Agustín de Hipona, quien considera que el bien supremo es Dios. Todos los demás bienes proceden de él, ¿no?
consideró que Dios creó al hombre con libre albedrío, es decir, libertad para elegir cómo vivir, ¿no? Por lo tanto, el mal no proviene de Dios, sino del propio hombre, ¿no? El hombre es responsable de sus acciones. Immanuel Kant es otro filósofo, ¿no? Que nos ha legado una ética valiosa, fundada en la buena voluntad. Para él, el bien es la buena voluntad, un acto puro que no espera recompensa, ¿no? O sea, la acción buena es aquella que se realiza por buena voluntad, no por provecho, no por interés, ¿no? Criticó las concepciones morales que hacen énfasis en las ventajas o desventajas que podemos recibir al lograr moralmente, defendió una moral autónoma basada en el deber y universal, válida para todo sujeto, ¿no? La moral de Kant es autónoma en tanto que él quería que el hombre sea un legislador de sí mismo, o sea, que las leyes que nos conducen a obrar de una determinada manera provengan de nosotros mismos, de nuestra propia razón, ¿no? El imperativo categórico es la ley moral fundamental en la ética kantiana, nos obliga a actuar, perdón, sin ninguna condición, solamente por puro deber, ¿no? Mientras que el imperativo hipotético recomienda una acción como medio para un fin, ¿no? O sea, si quieres A, tienes que hacer B, ¿cierto? Otra ética interesante de nuestra época es la ética utilitarista que tiene entre sus mentores al filósofo inglés John Stuart Mill. Es el máximo representante del utilitarismo, defendió el principio ético de que la mejor acción es la que produce la máxima felicidad para el mayor número posible de individuos, ¿no? De lo que se trata es de buscar la felicidad general, no la felicidad individual, ¿no? Y finalmente, la ética de George Edward Moore, quien sostiene que el bien es un concepto indefinible en términos racionales. El bien es un concepto simple, es decir, no es una noción analizable y descomponible en propiedades o características como puede serlo cualquier otro objeto de la naturaleza, ¿no? El bien no se puede descomponer, ¿no? Eh, eh, Como por ejemplo se descompone el árbol, ¿no? El árbol tiene partes, ¿no? Las hojas, el tallo, el tronco, ¿no? Podemos descomponer un árbol, podemos descomponer, qué sé yo, podemos diseccionar a un animal, ¿no? Pero el bien no, es una idea simple, ¿no? Aquí se comete la falacia naturalista, decía Moore, de identificar lo natural con lo ideal, atribuirle cualidades naturales a algo que es ideal, ¿no? Como el bien es una idea simple, como el bien no se puede descomponer porque no tiene partes, entonces el bien es indefinible. Pero sí se puede conocer a través de una intuición especial que Moore llama intuición ética, ¿no? A través de la intuición moral podemos, digamos, saber cuándo una persona está obrando bien y cuándo está obrando mal, ¿no? Les dejo las claves de la semana. En la pregunta de lectura, la alternativa es B, y en cuanto a los ejercicios de la semana, 1 barco, 2 enano, 3 dado, 4 avión, 5 enano, 6 avión, 7 casa, 8 dado, ¿no? Muy bien, eso es todo por mi parte. Hemos llegado al final. Los espero la próxima semana. Les recuerdo que mi nombre es Wilber Almonte, profesor de filosofía de esta institución. Mi horario de atención es por las tardes, los días martes de 3 a 5 y los días jueves, repito, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que están cordialmente invitados, ¿no? Muchas gracias.